Estimados colaboradores de la Escuela Sabática Viva, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bien. ¿Va todo bien? Va. No te pregunto moderadamente bien porque siempre dices a tope. A tope, con todo. Bueno, muy bien. José Antonio, ¿qué tal estamos? Pues gracias a Dios, muy bien. Vale. Hasta ahora podemos decirlo así, a menos que surja cualquier otra cosa que nos impida decirlo de esta manera, pero nos sentimos felices, satisfechos, gracias a Dios. ¿Estamos bien? Pues vamos adelante con la Escuela Sabática. Sabemos que esta semana se nos presentan algunos relatos que nos ayudan a encontrar matices para entender mejor algunas doctrinas, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, lo que hemos llamado el santuario celestial. Y a mí me gustaría destacar esta primera idea, que creo que sí, es muy interesante y creo que es muy apropiada, y es el hecho de que él plantea que hay relatos que sería bueno que los entrelazáramos con Cristo, es decir, darles una visión cristocéntrica. Y dándole vueltas a eso a la cabeza, pensaba, bueno, ¿y no sería bueno que nuestros estudios doctrinales también los entrelazáramos más con la figura de Jesús, darles una perspectiva más cristocéntrica? Evidentemente la doctrina hay que enseñarla y hay que enseñarla como corresponde, pero darle una orientación más cristocéntrica, no sé, José Antonio, tú que has dado centenares y centenares de estudios bíblicos, yo no sé cómo ves el que hiciéramos más énfasis en esto. Me parece no solamente razonable, sino creo que es necesario. Creo que la Escritura, hemos subrayado la idea de que, bueno, Jesús mismo lo dijo, Él es el protagonista central, Él es la figura que se anuncia desde Génesis y que termina explicándose completamente en Apocalipsis, y que el centro de la Escritura es Cristo, su obra, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión. Por lo tanto, las doctrinas deben de apuntar a Él. Es como si dijéramos que las doctrinas un poco son las coordenadas de la verdadera figura de Cristo, porque hay, qué sé yo, otras formas de religión cristiana que no tienen las doctrinas que se encuentran en la Biblia. Entonces, ese Cristo no está debidamente representado, no puede ser bien entendido. Entonces, las doctrinas nos deben de llevar a Cristo y Cristo debe dar fuerza a las doctrinas, pero quien debe sobresalir siempre es Él. La única manera que creo que tenemos de extraer el mensaje de la Escritura. Muy bien, fenómeno. Muchas gracias. ¿Qué opinas al respecto? El matiz sería, como hemos dicho en lecciones anteriores, que la Biblia entera es un quiasmo, ¿verdad? Y que el centro es Cristo, su obra, que vino a hacer, además, por nosotros, para salvarnos. Y por tanto, cada doctrina en parte trata de lo mismo. O sea, cojas la doctrina que cojas adventista, al final el centro de la doctrina va a ser Cristo. Y eso tiene que traducirse en cómo enseñamos, claro, entonces. Porque tenemos que enamorar a las personas de Jesús. Si no enamoramos a las personas de Jesús, claro, nadie va a querer estar con Jesús. Muy bien. Yo estoy enamorada de Jesús y quiero estar con Jesús. Hay otro detalle, hay una gran enseñanza, hemos hablado un poquito de ella en temas anteriores, que tiene que ver con el santuario. El terrenal como tipo del celestial, ¿de acuerdo? El terrenal apuntaba a Cristo, en el celestial Cristo está oficiando ante el Padre. No hay doctrina que podamos extraer de la Biblia que no esté de alguna manera, más directa o menos directamente, vinculada al santuario. Y el santuario, todo él, representa a Cristo. Exacto. Entonces, creo que es otra manera de decir que las doctrinas deben llevar a Cristo, si no, pues no estamos haciendo las cosas como se debería. Muy bien, muchas gracias. Hay una cuestión que el autor de la Escuela Sabática plantea. Teniendo en cuenta Mateo 24, sabemos que Mateo 24 es seguramente el capítulo de la Biblia casi por excelencia vinculado a la segunda venida de Cristo, a las señales. Y el autor plantea pues, algunas lecciones que podríamos extraer de la historia de Noé vinculadas a la segunda venida de Cristo. Y nos ceñimos, no lo vamos a leer, conocemos el texto, es Mateo 24 del 36 al 44, pero cuando dice Jesús que nadie sabe la hora, bueno, pues no perdamos el tiempo.
ni invertamos una energía en algo que no es lo que el Señor nos ha pedido. No sabemos cuándo Cristo va a venir, no sabemos el momento exacto, sabemos la época, sabemos el contexto histórico, sabemos cosas que tienen que suceder, pero no sabemos exactamente cuándo venir. La segunda idea que plantea, vinculada a los antediluvianos, sabemos cómo vivían y cómo acabaron. Y la expresión que alude a esa forma de vivir es comían, bebían, se daban en casamiento, versículos 38 y 39. Bueno, pues cuidado con las prioridades que tenemos, porque hay prioridades que nos pueden ir alejando de Cristo, aunque esas prioridades no sean malas. Aunque no sean malas, todo aquello que nos va alejando de Cristo se convierte en un problema. Y una tercera idea, cuando dice el texto velad, claro, no sabemos cuándo Cristo va a venir, lo tenemos claro, versículo 43. Bueno, pero claro, ante la expectativa de la venida de Cristo, tenemos que tener un tono de estar despiertos, una especie de tensión espiritual, que esa tensión espiritual es la oposición o va en contra de la relajación, ¿sí o no? Necesitamos velar y orar porque estamos viviendo unos tiempos únicos, irrepetibles, que son la antesala de la ciudadanía de Cristo, y eso tiene que implicar estar en un tono espiritual activo, despierto y conectados al Señor. O sea, son ideas que creo que se pueden desarrollar en la escuela sabática cuando aquellos que nos están escuchando pues puedan tener esto en cuenta. Y yo no sé si hay alguna idea más que queráis plantear. Bueno, en este contexto de lo que estás diciendo, sí, creo que tenemos bien claro que la lección nos lleva al juicio previo al advenimiento. Sí. Una doctrina, pues, escatológica, muy propia de nuestro tiempo y muy característica de nuestro mensaje. Y es interesante observar que desde 1844, cuando acaba la profecía larga de los 2300 días o tardes y mañanas, ¿no? A partir de ahí ya no hay otra fecha profética en la Escritura. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Sí. Bueno, hay mensajes en Daniel y Apocalipsis que confirman esta idea. No hay ninguna fecha profética que vaya después o que se cumpla después de esa fecha. Estamos en el tiempo del fin. Pero es que además estamos en el tiempo antitípico del día de la expiación, del Yom Kippur del Antiguo Testamento. Por lo tanto, teniendo en cuenta que era un día, el único del año, en el que se exigía que afligiera su vida, su alma, su corazón, que se entregara al Señor cada miembro del pueblo de Dios, también se pedía ayuno. Tenían que prepararse muy bien. Entonces nosotros estamos en la fase antitípica. Quiere decir que si aquella era real, esta es más real, aunque sea un poco más duradera. Por lo tanto, todo esto presupone que el pueblo que Dios ha escogido y ha llamado para cumplir esta misión debe ser muy consciente de su responsabilidad. Y que, pues decías muy bien, estamos en puertas de la segunda venida. Estamos en el día de la expiación antitípico. Estamos ante, diríamos, una situación... yo he escuchado muchos términos a predicadores y evangelistas, pero realmente es un tiempo único, un tiempo especial, un tiempo que no ha ocurrido nunca antes, por razones obvias, pero que estamos viéndolo ahora. Por lo tanto, nosotros deberíamos de vivir en armonía con esa esperanza, con el tiempo en el que estamos viviendo, acordes, digamos, con las necesidades que tiene nuestro mundo, que van en aumento cada día, y que si alguien o si algún pueblo puede dar una respuesta, es el pueblo adventista. En relación con lo que estás diciendo, igual que el pueblo de Dios se preparaba para el día del Yom Kippur, oraban más, ayuno que mencionas, se perdonaban deudas, se saldaban problemas, las relaciones interpersonales se trataban de restaurarse. Igual que había una preparación para ese día, nosotros tenemos que tener una preparación, digamos, similar para esta última, no día, sino etapa de la historia de la humanidad. Muy bien. No sé si quieres aportar alguna cosita a lo que estaban mencionando de Noé. Sí. Lo que nos dice la escuela sabática es esa comparativa que hay, justamente lo que has dicho, entre Mateo 24 y los días de Noé, y Noé en su tiempo. Si vemos, Jesús nos advierte que el tiempo del fin será como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Los días de Noé eran, según Génesis 6:5, los pensamientos de ellos, de las personas que vivían en el tiempo de Noé, de continuo al mal. De continuo al mal. Y así será el tiempo del fin. Y fijaros que
Jesús lo está diciendo para que nos preparemos, diciendo, mirad lo que ha hecho Noé. Noé sí tuvo fe, sí preparó el arca para salvar no solo a él y a su familia, sino que predicó por 120 años para que a todo aquel que quiera ser salvo también entrara en el arca. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, pero ¿quién entró en el arca? Noé y su familia. Eso es un punto importante también, porque si tú consigues que tu familia se salve, también es importante, porque muchas veces nos dedicamos más hacia el exterior y a veces perdemos a nuestra propia familia. Pero ¿quién de los demás escucharon? Y fijaros la preocupación de Jesús, porque él mismo dijo, ¿se hallará el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Cuando venga. Y es preocupante porque si lo está comparando con los días de Noé, ¿hallará fe en la tierra cuando venga? Bueno, yo creo que sí. Espero que sí. Estamos aquí, ¿verdad? Queremos avanzar y queremos estar con Él y queremos predicar de Él. Pero también otra cuestión muy importante es cuando nosotros no vemos resultados inmediatos, como Noé, que él de hecho no vio ningún resultado, pero no se desanimó. 120 años estuvo ahí al pie del cañón predicando. Pero nosotros, ¿qué? ¿Nos desanimamos cuando salimos, hablamos de Jesús y no nos escuchan? No deberíamos desanimarnos. En relación a lo que estás diciendo, a mí me parece fundamental, porque fijaos, yo creo que a Noé lo hubieran echado como evangelista. Sí. Lo tenía en la punta de los labios para decirlo. No hubiera durado mucho tiempo como evangelista. No. Sin embargo, los suyos entraron en el arca. Nuestro primer campo misionero debe ser nuestro hogar. Elena White lo dice en repetidas ocasiones. Y es que es literalmente así. O sea, nuestro primer campo de acción es lo más cercano que tenemos a nosotros y esa es nuestra familia. Entonces, es por ahí por donde hay que empezar. A veces hemos enfatizado mucho la labor de puertas para afuera, es decir, cuando hablo de la iglesia para afuera, obviamente, y lo de dentro a veces lo hemos descuidado. A veces nuestras iglesias han sido, o hemos sido en general, un poco negligentes en comparación con la motivación, el deseo y los recursos que se ponían en trabajar para las personas que no pertenecían a nuestra iglesia. O sea que tenemos dos líneas de actuación. Una, dentro de nuestros propios hogares, empezar por ahí, y luego, en segundo lugar, empezar por la iglesia también, en relación con el mundo que nos rodea. O sea, son dos lugares, porque sigue siendo también nuestra familia. Con la misión, ¿no? En relación con la misión. No sé cómo... Sí, no, está muy bien. Y otro aspecto de quizá subrayar es que Noé invirtió 120 años y lo hizo muy bien. Sí. Más no podía hacer. La respuesta no dependía de él. Hubiera dependido si él hubiera hecho mal las cosas, pero no tenemos ninguna evidencia de que Noé, como pregonero de justicia, dice la Escritura, lo hiciera mal, ni mucho menos. Lo cierto es que cada uno usó su libre albedrío para escoger. O sea que en 120 años cumplió con su misión. Nosotros llevamos 180. Y según algunas declaraciones de la sierva del Señor, si la Iglesia hubiera cumplido debidamente con su misión, haría tiempo ya que estaríamos en la Canaán celestial. Lo cual quiere decir que algo podemos hacer mejor. Claro. Me gusta mucho tu planteamiento, porque a veces me he encontrado, y seguramente ahí también te ha pasado, me he encontrado con algún miembro de iglesia que me dice, pastor, yo no he traído nadie a la iglesia y me siento fatal, yo estoy haciéndolo mal. Y sin embargo, quien te lo está diciendo es un creyente que trata de ser fiel al Señor, un creyente que trata de ser coherente, un creyente involucrado. O sea, que al final el testimonio lo está dando. Y la respuesta, como tú perfectamente dices, no depende de él. Entonces hay una carga emocional que algunos creyentes tendrían que quitársela de encima. Sí. Pero bueno, si os parece, vamos a avanzar un poco. ¿Hay alguna idea que te parezca especialmente significativa de la escuela sabática que te gustaría aportar? Sí. Lo que me parece muy interesante de esta escuela sabática es que nos llevan a pensar sobre quién ha llegado a los confines. O sea, va un poquito más hacia las personas que tienen un aviso de mira lo que está pasando y normalmente no escuchan, como por ejemplo los de la época de Noé o también los de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra
ellos también tuvieron la oportunidad pero la rechazaron. De hecho, me parece muy interesante lo que ha planteado la escuela sabática, porque yo siempre he pensado, ¿sabéis? La historia la conocemos todos, ¿no? 3 varones que llegan donde Abraham y al final uno resulta ser Dios, 2 son ángeles que al final se dirigen hacia Sodoma y Gomorra. Yo siempre he pensado en eso como que se dirigen 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, pero no, porque Dios ya se encargará de destruir Sodoma y Gomorra. Los ángeles se dirigen a Sodoma y Gomorra para avisar a los que tenía que avisar de que salieran de ahí. Igual que nos recuerda a los ángeles del Apocalipsis, que vienen a avisarnos: salid de ahí, pueblo mío, ¿no? Es como un paralelismo. Entonces, me parece muy interesante de que Abraham, de hecho, le dice a Dios: no esté en ti hacer injusticia, ¿verdad? Él estaba diciendo: igual vas a destruir Sodoma y Gomorra y habrá algún justo ahí, pero es que Dios ya había hecho provisión de eso, ya no hacía falta que Abraham le dijera. Lo que pasa es que a Dios le gusta comunicarse con sus hijos y decir sus planes, pero él ya sabe los planes que tiene para cada uno y sabe a quién tiene que avisar. Claro que los ángeles han ido a avisar a todos, pero igual que Noé, ¿quién ha obedecido? Pues quien ha tenido a Jesús en su corazón, a Dios en su corazón. En lo que respecta a lo que estás diciendo, nosotros tenemos la obligación de dar a las personas la oportunidad de elegir bien. Exacto. El Señor quiere que sembremos, ¿verdad? Quiere que echemos la semilla allá donde estemos. Pero luego la responsabilidad individual requiere que uno elija, como es lógico. Así que, y esa es la forma de actuar de Dios, como estás planteando. José Antonio, ¿alguna idea que observas en la escuela sabática? No, es verdad que hay declaraciones, hay hechos, relatos que nos llaman poderosamente la atención, pero hay algo que yo quisiera subrayar en este contexto. El apóstol Pedro, por ejemplo, dice que algunos ignoran voluntariamente lo que es revelado, lo que es dicho, lo que no quieren conocer, pero lo ignoran voluntariamente. Entonces, claro, esta realidad hoy la vamos a ver cada vez más agudizada. Esto es una cosa cierta. Lo que tiene que preocuparnos es la advertencia que el Señor le hizo a su pueblo en la época de Ezequiel. Por ejemplo, mirad, voy a leer un pasaje. Es Ezequiel 16, 46 al 50. Dice: y tu hermana mayor es Samaria, le dice a su pueblo, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, se dirige a Judá, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Eso realmente es doloroso. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Creo que aquí hay un toque de atención serio para nosotros como pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que preocuparnos de aquellos que nos necesitan, no solamente en cuanto al conocimiento del Evangelio, sino en cualquier otros aspectos. Es verdad que tenemos una obra médico-misionera pues muy relevante, esto es cierto, ¿de acuerdo? Y cosas que hacemos muy bien, pero quizá podríamos hacer mejor a nivel personal, individual, como miembro de Iglesia, en algunas otras cosas, está claro. Y que, por otro lado, el Señor evidentemente siempre está con su pueblo, siempre es paciente, siempre es misericordioso, y siempre, aunque lo haya hecho peor que naciones que fueron ajusticiadas como Sodoma o ciudades-estado, bueno, el Señor siempre tiene una consideración especial por su pueblo. Esto es realmente innegable. Pero como estás aludiendo, tendríamos que aprender de la experiencia del pasado. Sin duda Tendríamos que aprender. Por eso ahí el versículo de memoria, que quizá, no sé si lo quieres leer, 1 Corintios 10, 11 al 12. 11 al 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien. O sea que el Señor nos habla con toda claridad por medio de Pablo
que todo aquello que ha ocurrido en el pasado, para bien o para mal, es una advertencia para nosotros. Tenemos que aprender. Tenemos que tomar nota. Aprender de la experiencia del pasado es un signo de inteligencia, pero también es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Esas dos cosas. Y fijaros cómo Dios realmente nos permite aprender del pasado. Desde el principio, desde Génesis, pasando por el diluvio, pasando por Sodoma y Gomorra, pasando por Nínive, por tantas destrucciones, hasta llegar también al tiempo de Jesús, que avisa. Cuidado, mirad, el tiempo del fin será como en los días de Noé, y hasta que hemos llegado a esta época en la que vemos claramente que esa es la dirección, como en la época de Noé. Las cosas, las barbaridades que ocurren en este mundo nos están indicando que estamos en ese momento. En relación a lo que estás diciendo, la Biblia es un libro realista, en el sentido de que nos cuenta, pues eso, las cosas que han pasado al ser humano, las buenas y también las malas. ¿Por qué en el texto bíblico encontramos tantas situaciones, vamos a decir, desafortunadas, negativas, malas, inasumibles? Porque Dios quiere que aprendamos de lo malo también. Dios quiere que aprendamos de lo bueno y también de lo malo. De lo bueno para repetirlo, de lo malo para eludir esa experiencia, para no repetir esa experiencia. Muy bien, José Antonio, ¿hay alguna cuestión que quieras destacar de la escuela sabática? Volviendo de nuevo al periodo, digamos, antitípico del día de la expiación, que es el tiempo del juicio, nosotros le llamamos el juicio investigador, es una realidad. Quizá hemos de preguntarnos, porque algunas veces esto surge y hay personas que no entienden bien eso de un juicio desde el año 1844, un juicio previo al advenimiento. Así que yo me pregunto, ¿es que podemos mostrar que es necesario? ¿Realmente debe ser previo al advenimiento? ¿Y a quiénes beneficia? No sé, una serie de preguntas podemos hacernos en torno a esta gran verdad. En el caso de la destrucción de Sodoma, vemos que en Génesis 18, el Señor, de acuerdo, ante la pregunta de su siervo Abraham, el juez de toda la tierra no hace lo que es justo, va a castigar al justo con el injusto, ¿de acuerdo? Y empieza a preguntarle, empieza a negociar con el Señor, y a mí la verdad es que me gusta mucho cuando Abraham le dice, Señor, y si hubiera 50 justos, ¿tú la destruirías? Pues no. Y si hubiera 45, pues no. Y si hubiera 40, pues no. Y luego llega a 30, llega a 20, bueno, ya que he empezado a hablar, llega a 10, pues tampoco. Yo creo que ahí Abraham se da cuenta de que ni siquiera toda su familia está preparada. Porque evidentemente los hijos descendientes de Lot deberían ser más. Porque en el diálogo con los ángeles parece ser que hay otros hijos o hijas que no están allí en casa. Y aun las dos que están, los ángeles tienen que cogerlas de la mano y tirar para afuera y sacarlas, ¿de acuerdo? Entonces Abraham ya se queda sin fuerzas para seguir preguntando al Señor. Claro, todo eso, ¿qué es? Es un juicio previo a la destrucción de Sodoma, donde el Señor le está explicando a Abraham por qué se llega a esa destrucción. El Señor muestra su justicia. Esto se puede llamar un poco teodicea. Dios condesciende a explicar a sus criaturas por qué va a tomar esa decisión. Bueno, pues el juicio que nosotros estamos, diríamos, pues conviviendo con él en estos momentos, que Jesús está realizando, ¿no? Realmente es necesario. Él vendrá, se llevará a unos, otros serán destruidos y luego habrá 1000 años para dar explicaciones. Pero claro, antes de que venga, hay que saber a quién, y los ángeles deben saberlo. A él no le hace falta, ni a Dios ni a Jesús, pero a los ángeles sí. Entonces tiene que hacer las cosas debidamente, y hay un juicio, lógicamente, previo que debe ocurrir. Es necesario, que nos muestra el carácter de Dios y que es una bendición que Dios se rebaje, ¿de acuerdo? Que Dios condescienda a este nivel de permitir que sus criaturas puedan entender. Porque nosotros ante Él, ante su presencia, ante su omnisciencia, somos cosas pequeñitas, ¿de acuerdo? Y entonces Él condesciende hasta a nuestro nivel para hacernos comprender. Yo creo que es increíble el mensaje de la Escritura en ese sentido. Y nuevamente se manifiesta el amor impresionante que tiene por nosotros.
Es que, recordando lo que estabas diciendo, ¿no? El Señor negociando con Abraham, o Abraham con él. Bueno, Abraham con él, y eso no es más que un rasgo de cómo es Dios. Y él se es deja. decir, que todo, absolutamente todo lo que hace Dios está bañado de su misericordia, aunque a veces pueda no parecerlo, porque si hablamos de una escena de juicio, eso implica que hay culpables, no culpables, hay condenados, porque culpables somos todos, pero aún así es un Dios misericordioso. ¿Hay algún matiz de última hora que querrías destacar? El único matiz que quiero destacar es cuánto nos ama Dios, que nos revela todo para estar preparados para su venida, sin duda alguna, y su paciencia con nosotros, en todo lo que hemos dicho. De las preguntas que le hizo Abraham, le tuvo paciencia. Pues la verdad es que es un buen matiz final para la lección de escuela sabática. Vamos a tener que ir concluyendo. Una vez más, como es lógico, se nos acaba el tiempo y bueno, pues Dios mediante nos veremos la próxima semana y seguiremos explorando. Sabéis que esta semana, mejor dicho, la próxima semana es una continuación de esta. Vamos a seguir viendo algunos relatos que tienen que ver con doctrinas, con enseñanzas bíblicas y que tenemos que ser capaces de entrelazar con la figura de Jesús. Así que, si no me equivoco, la próxima semana nos esperan Esther y nos espera Ruth, así que trabajaremos con ello. Muchísimas gracias por vuestra participación y por orientarnos en esta lección que ya hemos terminado. Muchas gracias a los dos. Hasta pronto. Por mi parte a vosotros. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.